Los niños suban por favor en silencio, sin empujarse, sin gritar y cogiéndose del barandal, por favor. Regularmente que me toca compartir, comparto sobre temas de la vida cristiana, y será porque he sido muy tosudo, muy duro de pelar, y he tenido muchas preguntas y a lo largo del tiempo se me han esclarecido y me han surgido otras. Y por eso es que me gusta hablar, por ejemplo, de temas como la oración, como la reunión de los dones, de muchas cosas que forman parte de la vida cristiana. Y hoy no voy a dejar de hacerlo. Hoy también quiero hablar algo acerca de la vida cristiana. Y regularmente los que tenemos algún tiempo en la vida cristiana sabemos que la vida cristiana no es pareja. Es decir, no siempre estamos sin problemas. Algunas veces estamos sin problemas, algunas estamos muy contentos porque hemos sido grandemente bendecidos y algunas otras estamos o nos sentimos como deprimidos, como cansados y sentimos que nuestra fe ha venido a menos porque estamos atravesando por lo que nosotros llamamos tribulación o ciertos problemas en la vida cristiana. Y efectivamente la vida cristiana está llena de vicisitudes. El problema está en que estas vicisitudes pueden ser de prosperidad o de no prosperidad. El problema también está en que no sabemos si nos van a venir 3 buenas y 8 malas, o 8 malas y 3 buenas, o una buena y por 2 malas. No sabemos cómo puede comportarse, cómo podemos estar viviendo la vida cristiana. El problema también está en que todos, o la gran mayoría, pensamos que hacemos las cosas bien y no sabemos reconocer cuando estamos atravesando de verdad por una tribulación, es que es algo que nosotros no generamos, no producimos, a cuando estamos pasando por un mal momento en nuestra vida cristiana y no sabemos distinguir si fue generada por nosotros o por los elementos exteriores. Si fue generada por nosotros, es generada por el pecado. Y es muy difícil algunas veces para nosotros mismos reconocer. Entonces, hoy quiero hablar algo acerca de esto. Si se nos diera a escoger, obviamente que escogeríamos que los sucesos para nuestra vida siempre fuesen de prosperidad y que no tuviésemos problemas de ningún tipo, porque para eso finalmente pensamos y nos decimos a nosotros mismos, soy cristiano. Es decir, cuando nos convertimos, algunos nos venden el evangelio como, no, ahora no te va a pasar nada, o sea, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas con tu papá, con los vecinos, con nadie, va a ser una vida de pura victoria y victoria y victoria, y creen o creemos que nunca nos va a faltar trabajo, que nunca nos va a faltar dinero. Es decir, eso así es como nos lo venden. Y entonces venimos a la iglesia y pues pensamos, pues para eso soy cristiano, ¿no? Finalmente, para que no me vaya mal en la vida. Y lo que pretendo decir ahora es que cada uno de nosotros debe aprender a distinguir los sucesos de nuestra vida, si las causas de nuestros problemas son generadas por deficiencias en nuestra propia vida, es decir, por el pecado, o son generadas por cuestiones externas. De eso es de lo que vamos a hablar. Y entonces, quiero poner algunos ejemplos. Siempre hablamos en general, pero hoy quiero poner 3 ejemplos de 3 edades. Los niños ya se subieron, pero aún así voy a poner un ejemplo para niños. Imagínense que un niño de primaria llega a su casa y, bueno, come, después de comer le dice la mamá, descansa un rato, hijo o hija, y después de otro rato, ya que descansó ahí, que estuvo revolcándose o haciendo cualquier cosa, le dice, ahora sí, mijo, siéntate a hacer la tarea. Entonces el niño o la niña se sienta y está haciendo la tarea, y de repente vienen
los compadres, ¿no? Los amigos de la calle que les hace falta el portero estrella y pues cómo va a ser que no vas a participar del juego, ¿no? Lo que pasa es que este niño sabe que tiene que presentar al día siguiente una monografía, una síntesis, un estudio sobre algo que le dejó el maestro, pero como es tal la necesidad del portero que tienen sus amigos, pues este chavo se sale. Y entonces a las 8 de la noche sale la mamá a gritarle que ya por favor se meta, que se meta a cenar. El niño se mete, cena, se baña, se acuesta y justo cuando se acuesta se acuerda que tenía que llevar al día siguiente el resumen de la monografía. Y es entonces cuando le sale lo espiritual al niño. Se levanta y se hinca y empieza a orar para que por favor, Señor, échame la mano, que mañana no vaya el maestro, ¿no? Porque si va el maestro y piden el trabajo, él va a estar en un gran problema. ¿Quién generó el problema? Un pecado en él, un pecado de haber puesto por arriba de la tarea el juego. Fue un problema de él, no es un problema de Dios. No va a ser atribulado por causa de Dios. No va a ser atribulado por alguna cuestión espiritual, sino por un olvido en él. Ahora vamos a poner un ejemplo para jóvenes. Todos los jóvenes que están aquí, porque lo han oído mil veces, saben lo que dice la Biblia, no porque la lean, sino porque lo decimos cada mil veces. Y sabemos que dice la Biblia que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Con quiénes? Y a decir otra vez el ejemplo de siempre, de los novios y de las novias. Pues no, ahora se las voy a cambiar. Y esto es un caso más o menos verdadero, porque sí le echo de mi cosecha, porque no me acuerdo bien cómo estuvo, pero más o menos, ¿no? Imaginemos que hay un joven que entra a la preparatoria, a la preparatoria 8, y que entra a estudiar, pero de repente se empieza a juntar con los porros de la preparatoria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que no qué? ¿Que no nos unamos qué? ¿En yugo desigual con quiénes? Con los incrédulos. ¿Ustedes creen que los porros de una preparatoria son creyentes? ¿Que serán una buena compañía para este joven los porros de la prepa? La Biblia dice que no, ¿qué? No se debe de unir este joven con esos porros. Pero este chavo se juntó con los porros, y no para predicarles, sino para hacerse sus amigos. Resulta que un día X, los porros invitan a este chavo a que se vean en la puerta de la preparatoria. Y de buenas a primeras, los porros empiezan a golpear a otro muchacho. Le ponen una golpiza tremenda, y de tal manera que cuando llega la policía, algunos testigos dicen que este chavo es de los porros, aunque no lo vieron golpeando ni nada, pero como lo ven siempre con los porros, pues entre lobos andas, aullar te enseñas, ¿no? Entonces se llevan a los porros y juntamente al chavo. Y resulta que, bueno, pues los mismos porros lo reconocen como su amigo y pues lo inmiscuyen en la pelea como si él hubiera estado en la pelea, aunque él no dice que no participó. Entonces, pues bueno, se vienen las cuestiones legales y el chavo es enviado a la cárcel, pero no es a la cárcel de los mayores, ¿cómo se llama? A la correccional, hasta que cumpla 18 años. Entonces se aventó 2 años en la cárcel, y además este muchacho, o bueno, su familia tuvo que pagar algo de los médicos, porque la golpiza que le pusieron al muchacho original del problema, pues estaba perdiendo el ojo. Entonces los papás tuvieron que pagar. ¿Qué fue lo que generó esta injusticia en él? ¿Fue una cuestión espiritual, una cuestión de servicio a su Señor, de servicio a Jesucristo, o fue un principio de desobediencia en un principio bíblico que dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos?
porque la verdad es que este no tenía la voluntad de predicarles, le atraía lo que hacían los porros. Entonces digamos que él les fue encarcelado y que sus papás pagaron económicamente por una cuestión de que, un principio que, de violar qué, la ley de quién, la ley de Dios. Fue que cometió un pecado que no debía haber hecho. Él sabía que no debía juntarse con incrédulos. Y ahora voy a poner un ejemplo para adultos. Un día uno de nosotros está feliz de la vida porque sin haberlo pedido ni nada, ni solicitado, le llegó una tarjeta de crédito con un crédito de 10,000 pesos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Gloria a Dios. Ahora sí, bueno, está que no cabe de gusto, es como un aumento de sueldo, ¿no? Entonces, con su tarjeta, lo primero que hace es, dice, ahora sí, esposa, por esta bendición que nos ha dado Dios, te voy a invitar a cenar a un buen restaurante, no aquí a la esquina de los tacos, sino un restaurante donde nos gastemos unos 1,000 pesos entre tú y yo, pero bien gastados. Y como la bendición dice la Biblia, que viene desde la cabeza, baja por la falda y que llega hasta los bordes del manto, pues también vamos a bendecir a nuestros hijos, que tanto nos han pedido que compremos una pantalla de plasma y no un Nintendo. ¿Les voy a comprar su qué? Nadie sabe, nadie supo. Su Xbox. ¿Cómo no? ¿Cómo que Nintendo? Eso ya es viejo. Un Nintendo. Pero como ya no me alcanza para comprar, o sea, entre la cena, la pantalla de plasma y el Xbox, ya no me alcanza para comprarles los buenos juegos, pues voy a tomarle un pellizquito, unos 2,000 pesos de los ahorros que tenemos, para que la bendición sea completa, ¿no? Bueno, pues él ya saturó la tarjeta, es decir, los 10,000 pesos que tiene de crédito ya llegó al límite del crédito. Y al mes le llega la tarjeta y le dice que su saldo actual es de 10,000 pesos, que la fecha de pago es tal, pague antes de tal día, y que el pago mínimo, dice, para no generar intereses, ¿cuánto tiene que pagar? 10,000, pero no se preocupe, si no tienes todo el dinero, ¿cómo te vamos a quitar esa bendición? Paga tú el ¿qué? El mínimo. El mínimo, no te preocupes, como 3,200, así vas a acabar muy rápido. Tú paga el mínimo, si acaso 800, 1,000 pesos. Pero hasta abajo hay algo que no entiende. Dice, CAT es, ¿qué quiere decir CAT? Costo anual total, 52%. Pero eso es lo de menos. Estamos gozosos que el Señor nos bendijo con una tarjeta de crédito que no habíamos pedido. Y total que al mes siguiente le vuelve a llegar el estado de cuenta y le dice que ahora ya no debe 10,000 pesos, ni 9,200, sino que ahora debe 10,300. ¿Cómo? Y entonces se empieza a sospechar, ¿no? Alguna tranza le están haciendo. ¿Cómo es esto? Que Dios lo bendijo sin quererlo, sin pedirlo, y ahora debe más de lo que originalmente debía. Y así se va pagando los mínimos, total que al final del año este hombre debe 15,000 pesos. Ah, no, perdón, 16,000, porque no había tomado en cuenta que la tarjeta tienes que pagar una anualidad. Y resulta que ya que debe los 15,000 o 16,000 pesos, se queda sin trabajo. Y entonces ahora sí, pues está en problemas porque no puede ya ni pagar el mínimo. Y pues, ¿qué pues haré? Pues voy con los hermanos de la iglesia, ¿no? Al fin que yo creo que ahí hay un chorro que me pueden ayudar, que tienen 15, 16,000 pesos para ayudarme a salir del atolladero. Lástima que ya se fue la hermana de la mañana, pero pregunto, ¿quién de los que está aquí que tuviera posibilidad de prestarle, si no todo, la mitad, le prestaría? A ver, los más espirituales nada más, por supuesto.
¿Quiénes de los hermanos espirituales le prestarían dinero? Nadie. Bueno, los no espirituales le prestarían dinero. A ver, bueno, ya, ni espirituales ni no espirituales. ¿Quién le prestaría dinero? Nadie. Nadie. ¿Por qué no le prestarían dinero? ¿Sabes por qué no le prestaríamos ninguno? Porque no nos va a pagar. Porque no nos va a pagar. Y la deuda cada día es más grande. Como ya se enojó, como ya vio que ni los cristianos que tanto decimos que nos amamos los unos a los otros y que nos quedemos a saludarnos y que no sé qué, nadie se atrevió a prestarme dinero, pues ahora voy a dejar de ir. Voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a hacer berrinche. Porque no es cierto de que se aman, eso es puro tango, pura mentira. Lo malo está en que además de que dejé de ir, me empezaron a llegar como dejé de pagar, me empezaron a llegar unas cartitas de un bufete de abogados que dicen que representan al banco. Y que si no pago, que venga a negociar, pues, que venga a negociar, y que si no pago me atenga a las consecuencias. Y pues como estoy haciendo berrinche, como ya no soy ni cristiano, o bueno, de esta iglesia me fui a otra, donde tampoco me prestaron, pues entonces ya me llegaron los del bufete y me cayeron y me dijeron que venga para acá la pantalla de plasma, que venga para acá el Xbox, que vengan para acá las películas. La cena pues ya ni modo, ya me la quedé, se la quedó mi esposa, pero como además está subvaluado o devaluado los objetos que yo compré, ya no valen los 10,000 pesos, pues ahora además tomaron el refrigerador por 300 pesos, la estufa que estaba media cochambrosa por otros 400, me quitaron la videocasetera y dicen que ahora sí, ya estamos a mano. ¿Será que este hombre está siendo atribulado? ¿O será que las cosas que está viviendo las está viviendo como una consecuencia de un pecado en él? ¿Qué creen? Es una consecuencia de su falta de previsión, de su falta de visión, de su corto entendimiento sobre lo que es una bendición y lo que es mover un dinero que no es tuyo. Una tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo, no es una herramienta que te da Dios para ahora sí completar el gasto. Una tarjeta de crédito es una herramienta muy peligrosa. Porque si tú compras algo y no lo liquidas al 100%, estás pagando cerca del 52, alrededor del 52, depende de qué tarjeta, 52% anual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vas a dividir 52 entre 12. Y lo que te dé como resultado ese es el interés que tienes que pagar de manera mensual a tu adeudo. Entonces, si tú pagas el mínimo, vas a tardar cerca de 2 años en pagar el total, pero el total más intereses de 2 años, es decir, el 52% de 10,000 más el 52% más o menos de 15,000. Entonces, pues es una tontería eso de que fue una bendición que Dios me dio una tarjeta de crédito. Y más que usaste el crédito porque no tienes cómo pagarlo. Eso no es que yo esté siendo atribulado, ¿eh? Repito, eso es que por causa de mi pecado, en el caso del niño, en el caso del joven y en el caso del adulto, están en problemas por su pecado, por haberse salido a hacer la tarea, en lugar de hacer la tarea, haberse salido con los amigos y se le olvidó, por el joven por haberse unido en yugo desigual con los incrédulos, y por mí por haber hecho uso de un crédito que no tengo capacidad de pagar. Eso no es tribulación. Esas son las consecuencias que vives, son consecuencias de tu pecado.
Ahora, pero si el caso de nuestros protagonistas fuera diferente, como en los siguientes casos, vamos a ver. Al niño lo reprobaron en la escuela porque no quiso ponerse el disfraz de Halloween. Le bajaron puntos y no sé qué, y el niño, como consecuencia, le pusieron 0. ¿Será que es una tribulación o que está viviendo la consecuencia de su pecado, de no haberse puesto el disfraz de brujo, o de Gasparín, o de lo que sea? Ese sufrimiento que tiene el niño de haberle puesto 0, si es que hay sufrimiento en un niño, es consecuencia del servir a su Señor. Y eso es considerado una tribulación. Una tribulación. En el caso del joven, si este joven se empezó a juntar con los porros con el objetivo de predicarles el Evangelio, y por el hecho de que lo han visto, no que está cotorreando con ellos, no que está yendo a las fiestas, no que está asaltando camiones, no que está haciendo cosas malas, sino que les predica en un punto determinado en la escuela, como sucede en muchas universidades, al menos a la que yo estaba, se predicaba a muchos jóvenes en los jardines de la universidad, y bueno, ahí lo vieron con él, y a la hora que vienen los problemas, dicen, sí, este también estaba con ellos, pero este sabe en su interior y saben los porros que no participaba de las cosas y aún así es acusado, y aún así va a la cárcel, y aún así el papá tuvo que pagar como si hubiera estado en esa. ¿Será que está viviendo las consecuencias de su pecado? ¿O será que está siendo atribulado sin razón por causa del reino de los cielos? ¿Notas la diferencia? Nosotros debemos de entender por qué estamos padeciendo, por qué estamos pariendo chayotes. Si por desobedecer lo que dice el Señor o por el hacer su voluntad. Y en el caso del adulto, si el adulto le llega la tarjeta de crédito y dice, no, yo no tengo capacidad para pagar 10,000 pesos de crédito, voy a hacer una carta a Banamex en original y copia y le voy a llevar al gerente de mi sucursal la tarjeta y las 2 hojas. Y le voy a decir, aquí está su tarjeta, no muchas gracias, aquí está mi carta y quiero que me selle usted la copia de mi carta. Y resulta que al paso del tiempo empieza a suceder las mismas amenazas y empiezan a suceder las mismas cosas. Total que llega el buffet y me embargan mi casa, que porque yo soy aquel y no soy, yo digo que no soy aquel y que entregué la tarjeta y que no sé qué. Y bueno, finalmente pasan muchas cosas. Me voy al tambo, me quitaron la misma estufa que estaba limpia, valía un poco más, el refrigerador, la videocasetera, la pantalla de mis hijos, que yo tengo factura de que no la pagué con la tarjeta, en fin, pero como vienen del despacho de abogados, del banco, me lo quitan. Y después de 2 años se dan cuenta que fue un problema de homónimos. ¿Sabes lo que son homónimos? Que yo me llamo Julio Verne del Río y hay otro Julio Verne del Río que sí aceptó el crédito y que fue el que la personalidad del deudor, el banco me la achacó a mí porque me llamo igual. ¿Será esto una tribulación? ¿No oigo? Sí es una tribulación. Si nos dieran a escoger a nosotros, ¿quién escogería ser atribulado? Nadie. Nadie de nosotros, obviamente, a ninguno de nosotros nos gustaría ser atribulados. Nosotros debemos, como dije, identificar la causa de nuestros problemas para tomar las acciones adecuadas. Mira, si nuestros problemas son causados por nuestra falta de sabiduría, es decir, por haber aceptado la tarjeta de crédito sin tener la capacidad para pagarla, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿O acaso me voy a ir al infierno por eso? Debo de reconocer que no estoy siendo atribulado por causa del Señor, sino que estoy siendo atribulado por mi falta de buena administración,
mi falta de sabiduría, de prudencia, de entendimiento de lo que es el dinero. Te repito, una tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo. No es un medio que use Dios para que puedas terminar la quincena. Ya la quincena siguiente veré cómo le hago para pagar. Si estoy siendo perseguido, si estoy teniendo problemas por causa de mi pecado, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, reconocer que es por una falta de sabiduría. Así el grande como el niño. Porque el niño le pusieron 0 por su falta de sabiduría y el niño debe de reconocer que si no se hubiera salido a jugar, que si se hubiera quedado a hacer la tarea hasta que la terminara y después salir a jugar, no habría tenido ¿qué? El problema. Es lo primero que tengo que reconocer, falta de sabiduría. El segundo es que debo de arrepentirme. No, si yo arrepentidísimo estoy, hermano, si debo 16,000 pesos. Sí, pero el arrepentimiento no es solamente decir no lo vuelvo a hacer, sino que ahora tienes que reparar el daño que causaste por tu falta de sabiduría. Y eso es algo que no nos gusta. Por eso no me arrepiento, porque ahora tengo que pagar. ¿Y para qué me arrepiento? No, pues si te tienes que arrepentir para resarcir el daño ante la gente y delante de Dios por tu falta de entendimiento. Lo que debo de hacer, una cosa es arrepentirme, pero aquí nada más para mí. O sea, no se lo digo a nadie. No. Si lo que tienes que hacer es pedir perdón a las personas o a quienes has ofendido o se vieron afectados por tu falta de sabiduría. ¿Por qué lo digo? Con tus hijos. ¿Acaso no debes pedirle perdón a tus hijos por haber hecho mal uso de un crédito que te dio un banco cuando tú no tenías la capacidad y por querer hacerles un bien a tus hijos, por no hacerlos sentir menos de que ellos no tienen ni pantalla plana, de plasma, ni el Xbox, ni los juegos, tú dijiste yo soy más bueno que el azúcar y se los voy a dar. Queriendo haberles hecho un daño un bien, con falta de sabiduría, en realidad les provocaste un daño. Porque el día que lleguen por la pantalla plana, por el Xbox y por los juegos, ¿cómo se van a sentir los chamacos? Y defraudados, ¿no? Y defraudados. Cuando lo que debiste haberles dicho a tus hijos, este crédito no lo puedo pagar, regreso la tarjeta, mijo, vamos a ponernos a ahorrar todos para que te compren la pantalla plana primero. Y luego el Xbox y luego el juego que quieres si el juego es conveniente para tu vida. Y si el Xbox es conveniente para tu vida. Vamos a sentarnos a pensar si es menester, si es necesario que compremos un Xbox y los juegos. ¿O no? Eso es una gente prudente, un cristiano que no compra lo sonso, que no compra porque ¿qué van a pasar con sus hijos cuando lleguen a la escuela y que no tienen Xbox los pobrecitos? Ah, no, a mis hijos nadie los va a hacer sentir menos. Y ahí sale el papá que les compra, aunque no lo necesiten. Aunque esos juegos les hablen de violencia, les hablen de guerra. ¿Sí han visto los comerciales en la televisión? ¿A poco son muy educativos? Ah, yo dije sí, y soy el único que no lo entiende así, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor los niños no entienden, pero que les tienes que explicar. Mira, esto de la explicación a los hijos es algo que tú como padre debes de hacer. Dice, fíjate, desde los principios de la Biblia, o sea, en el libro del Éxodo, cuando Dios les da las leyes acerca de la Pascua, antes, cuando les da los mandamientos, Dios les dice, y estas palabras que yo te enseño hoy, se las vas a enseñar a tus hijos. No a ver qué opinan, no a ver si están de acuerdo, no a ver si les parece bien, no a ver si quieren, si les parece y que si no amenazan con irse de la casa. Tú les vas a enseñar esas palabras. Mira, no quiero ofender a nadie, lo repito,
Pero cuando tú ves que un niño manda al papá o a la mamá que le dice, ven, y que empieza a hacer berrinche, ¿quién crees que manda en la casa? ¿Quién? ¿Será lo normal? Que, a ver, de los que tenemos 40 años para arriba, ¿quién está traumado de las nalgadas que le dio su mamá? ¿Algún traumadito por ahí? No, ¿verdad? O bueno, al menos no lo alcanzo a ver. Pero ahora los chamacos resulta que tú los corriges y capaz de que te demandan. Es el tiempo, oye, es el tiempo en el que empieza a suceder lo que dice la Biblia. A lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. O sea, tú deja que tu hijo tenga la preferencia sexual que quiera, ¿no? Eso es bueno, darle libertad a los niños. Pero que se tire el chamaco, que haga un berrinche. Bueno, que estás platicando con un adulto y que no salude y que papá, papá, y no le digas, permíteme hermano, chamaco mugroso, cállate, deja que acabe de hablar. Bueno, no así, ¿verdad? Pero entiendes que debes de darle orden a tu casa, en un orden divino, pero no es nada más de decirle, chamaco, y contestarle con una cachetada. No, tienes que tener sabiduría, entendimiento, para que al rato no vengan los arrepentimientos. ¿Sabes qué son todos esos que fuman droga, que venden droga, que son sicarios, que pertenecen al cártel de no sé dónde, que no sé qué? ¿Sabes qué son? Gente que de niño no le pusieron límites. No les pusieron límites, no le dijeron, esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer. Cuando veas que esté platicando con otro adulto, te vas a esperar a que acabe para que entonces me digas lo que quieres. Si tú me pides algo que yo esté ocupado platicando con otro adulto, no te lo voy a dar en automático, sea bueno o sea malo. ¿Entendiste, mijo? Porque los niños creemos que no entienden, está tan chiquito, pobrecito, ¿cómo lo va a hacer sufrir? Si para eso trabajo, para eso soy su madre o su padre, para que no le falte nada, para que si me pide un chocolate yo se lo dé, aunque no coma. A ver otros traumados, acuérdense de los de 40 años que nos decían, comes primero y luego el chocolate. ¿Quién está traumado hasta la fecha? Que no puede ni comer ni sopa ni chocolate. No, no, aprendimos que hay un orden, pero no nos atrevemos. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? Aunque me estoy desviando, ya me voy a regresar. Sucede que lo llevan, para eso te llevo a la escuela. Ahora resulta que los que educan son la escuela. No, si piensas de esa manera, estás en el más grave de los errores. Cuando tú llegas, es sorprendente, mira, no te voy a decir que yo estaba cada 8 días en la escuela de mi hija, pero lo que sí te puedo decir es que las 3 o 4 veces que iba yo al año con mi esposa, las maestras estaban sorprendidas de que éramos de los que más íbamos, porque había padres de familia que nunca en todo el año se paraban. O sea, para eso pagan 3, 4, 5, 6, 20,000 pesos, depende del colegio. Porque ellos creen que el dinero está sustituyendo la educación. Y la educación no se da en la escuela, la educación se da en la casa. En la casa. Y luego están los niños sicarios, ¿no? Y están en graves problemas y creen que es por causa de Dios, y no es por causa de Dios, es por falta de disciplina, de arrepentimiento de las cosas que estamos diciendo aquí, de pedir perdón. Otra cosa que cuando estás en este tipo de problemas, sea el de la tarjeta de crédito, sea el del alumno, o sea el del niño, casi toda la gente tiende a perder el gozo, a perder el contentamiento de ser hijo de Dios. Mira, esta predicación surgió porque hace 8 días, el domingo en la tarde,
pidió el pastor que pasaran las gentes que se sentían atribuladas en su fe, que se sentían socavadas, que sentían que su fe había venido a menos. Y lo que me sorprendió es que pasó la mitad de la iglesia. Y no digo, ¡ay, qué barbaridad! No, y me estoy dando golpes de pecho. Sino que lo que entendí es que la mayoría de nosotros no entendemos, primero, no aprendemos a diferenciar entre una tribulación causada por causa del reino de los cielos y una tribulación causada por nuestros errores y nuestros pecados. Y eso es lo primero que debemos de entender. Porque si el error fue causado por ti, por tu impertinencia, por tu falta de sabiduría, vienes y oras aquí y quieres que el Señor te solucione el problema. Y cuando pides dinero dices, a ver, ¿y cómo entró en esa deuda, hermana? No, pues recibí la bendición de una tarjeta y ya le con... Y entonces dicen, ¿y quién me va a prestar? Repito, ¿quién le prestaría? Entonces tenemos que entender el proceso de si el problema es causado por mí o por causa de obedecer a la palabra de Dios. Esa es la primera. Cuando sea cualquiera de las dos, lo peor es que pierdas el gozo o que pierdas el contentamiento de ser cristiano. No debes de perder el gozo, sino al contrario, estar gozoso por la oportunidad que me da Dios de aprender de mis errores y poder resarcirlos. Porque cuando tú y yo cometemos un error, Dios no está con el látigo ni con la pistola diciendo, ahora sí, era lo que esperaba para mandarte al infierno. No, Dios lo que quiere es que todos los hombres, dice que, procedan al arrepentimiento. Entonces, lejos de estar, si es triste que te quiten tu estufa, si es triste que te quiten la pantalla, si es triste que te quiten el Xbox a tus hijos, si es triste que te quiten todo, pero no debes de ver como pérdida, sino como una ganancia de la oportunidad que te está dando Dios de ponerte bien a cuentas con Él, que es el principal. Porque dime, ¿qué te vas a llevar de todo eso cuando te entierren? ¿O ya pediste que cremen también el Xbox? No, aunque lo cremen, te vas a ir sin él. Es una oportunidad por eso no debes de estar, claro, como dice también Hebreos 12, dice, a la verdad al presente, ninguna disciplina nos parece ser ocasión de gozo. Te lo pongo con tu hijo. Si a tu hijo le tienes que dar con amor, no con desesperación, no con ganas de comprarte un cinturón nuevo, sino por amor para que el niño entre en corrección, al principio eso no parece ser causa de gozo el que le tengas que pegar. Pero al cabo del tiempo, esa corrección, ese decirle no, ese no permitirle el berrinche, ese no dejar de que haga lo que se le hinche la gana, ese de decirle te quedas aquí sentado y te vas a quedar sentado. Y no 3 minutos, bueno, está bien, te perdono. No, 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 por Dios. Eso debe, si lo continúas haciendo, después de un tiempo va a ser causa de gozo, porque el niño va a dejar de hacer berrinches, va a entender que hay alguien que manda, y no manda injustamente, sino manda amorosamente, ama en el orden de Dios. Os repito, ¿quién está traumado por la sopa y el chocolate? ¿Verdad que no? Muchos crecimos así. Pero ahora, no te voy a dar, y como ya me lo ganaste, ya me lo ganaste, ¿eres tan listo, mijo? Bueno, ya cómetelo. Qué orgulloso soy. Bueno. Otra cosa es que si estoy en problemas por mi causa, no debo pensar mal de quien no me ha ayudado cuando creímos que lo merecía. O sea, por eso dije que se fue el otro de la iglesia. Porque como no encontró a alguien que arriesgara su dinero sabiendo que no lo va a pagar, yo me enojé con ellos. Cuando lo que ellos están haciendo están siendo sabios. Porque dice, mira de quién eres fiador. Mira por quién sales fiador, para que luego no te arrepientas. Si tú
tengas mucho o no tengas mucho dinero, le das a alguien dinero y en tu corazón estás pensando que se lo estás regalando, no vas a ser ofendido de nadie. ¿Me estoy dando a entender? Pero si tú estás pensando, híjole, ya que sea quincena para que me pague, híjole, mejor no lo prestes. Porque si no te paga, vas a estar pensando mal de él y en lugar de que sea una buena acción, una acción en el Señor, es una acción en la carne. ¿Me voy a entender? Bueno, luego, debemos de buscar la sabiduría de Dios para reparar el daño hecho. Buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios no es a qué banco voy a robar, sino si con el sueldo que tengo ahorita, que son de 10,000 pesos, tomé un crédito de 10,000 que no me correspondía, ¿qué crees que tengo que hacer? ¿Pedir prestado o buscar otra chamba? Ah, no, pero ahí me sale lo cristiano, ¿no? No, es que yo veo por mis hijitos, o sea, yo llego y les doy de comer. Pues chavo, estás perdiendo algo por tu pecado, que no va a ser eterno. Porque si con 10,000 pesos vivías bien, también debes de aceptar que si ahorita vas a ganar 20,000 pesos, quizás sea por una temporada para pagar tu deuda. Pero si ya la pagaste y estabas consciente de que hacías bien en comer con tus hijos, cede a los 10,000 pesos o 3,000 pesos extras que estás teniendo en un trabajo por hacerlo bueno. Finalmente tu esperanza no está puesta en el dinero, ¿o sí? 3 nada más dijeron que no. Lo correcto es que contesten no todos, ¿no? Tu esperanza no está puesta. Ok, vamos del otro lado, los que padecen por obedecer al Señor, por obedecer la palabra del Señor. Dice el apóstol Santiago, dice lo siguiente, en el capítulo 1, versos 2 al 4, dice lo siguiente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir eso? Dice que si tú estás predicando el Evangelio y te meten a la cárcel y padeces azotes, tribulaciones, eres metido hasta lo más profundo de la jaula o de la prisión, dice que tengas por sumo gozo el hecho de padecer esas cosas. ¿Los azotes, hermano? Sí, también los azotes. Que te debe, esto, lejos de producirte tristeza, debe de producirte gozo. ¿Por qué? Hay un porqué. Esto también es racional. No es nada más porque digo yo. No. Porque tu prueba está siendo sometida a prueba. ¿Y cómo sé si si de verdad estoy viviendo por fe o nada más estoy viviendo por conveniencia? Porque nada me falta. Pues cuando te falte es cuando vas a saber si estás viviendo por fe o por conveniencia. Y dice que tengamos por sumo gozo. ¿Qué quiere decir por sumo gozo? ¿Qué quiere decir? Nadie entiende. Que tengas por gran contentamiento, que estés feliz en tu interior porque tu fe está siendo probada. Mira, en el siglo II dos o tres, hubo un emperador romano que se llamó, se me fue el nombre, este cuate Nerón. Este cuate era un poeta. Y dicen que fue accidental que se quemara la ciudad de Roma, pero se quemó la mitad de la ciudad de Roma. Y obviamente los romanos estaban muy enojados porque habían perdido la mitad de la ciudad quemada. Y Nerón quiso ponerse pues a cuentas, quiso congraciarse con el pueblo. Y entonces dijo, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para quitarme la culpa? Porque algunos lo culpaban de que él había incendiado y que había estado cantando, porque ese era el problema realmente, que a la hora que estaba incendiándose la ciudad, este estaba cantando porque como era un gran poeta, eso le molestó al pueblo. Entonces dice, ¿cómo me congraciaré con la ciudad? Y entonces
la mejor salida que se le ocurrió fue echarle la culpa a los cristianos. Si ahora pones estas cosas a que Nerón, fíjate lo que hacía Nerón. Nerón los cubría de pieles de animales y los echaba a las fieras, es decir, les echaba grasa de venado, de ciervo, de conejo, de lo que quieras, y se los echaba a los leones, a las hienas, a los tigres, a los animales que podían comérselos a ellos. Y si lees el contexto, dice el apóstol Pablo, ten mucho gozo cuando te halles en diversas tribulaciones. Aunque esté en el mitad del circo romano y me vayan a devorar las hienas, ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Sabes qué más hacían con estos hombres? Con los cristianos los llenaban de brea, los fijaban a una cruz y los incendiaban para que funcionaran como una tea ardiente para los juegos nocturnos. Y Pablo les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque vaya a ser devorado por los animales, sí. Aunque vaya a ser quemado, sí. Aunque vaya a ser como otros santos, por ejemplo, otro santo que para hacerlo arrepentirse o hablar mal del cristianismo, lo pusieron de cabeza en un ancla y ahí lo aventaron y le daban sus chopeaditas, ¿no? Hasta que murió y no negó. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Qué tipo de paciencia me puede producir el morir ardido? ¿Qué tipo de paciencia me puede producir el morir ahogado? ¿Qué tipo de paciencia me puede producir el morir apedreado? ¿Qué tipo de paciencia? Te voy a decir algo. Ninguno de los que estamos en esta iglesia, hasta donde yo sé, hemos visto al Señor cara a cara. Ninguno de nosotros se le aparece a Jesús en la mañana o en la tarde o en la noche o se le ha aparecido alguna vez. Es decir, todos los que predicamos y todos los que estamos aquí sentados andamos por algo. ¿Por qué? Por fe. Porque no hemos visto al Señor, sin embargo le creemos. Y por eso cuando dice el Señor, cuando es sometida a prueba tu fe, produce paciencia. O sea, yo sé que voy a morir, Señor, que de esta sí difícilmente me libro. Y no te voy a decir que eres un gacho porque no me libraste de morir quemado. Pero ¿sabes qué? Estoy aprendiendo paciencia para aprender a guardar el tiempo en el que te voy a ver. La gran mayoría de los cristianos pensamos que el cristianismo, pues para eso soy cristiano, ¿no? Para que no me falte nada, para que no padezca nada, para que no me falte dinero, para que toda la vida viva feliz con mi hijita, con mi hijito, con mi esposa, en feliz romance. Y no, así es la vida cristiana, para eso me convertí. ¿Y qué tal si tu esposo no piensa lo mismo que tú y te pone el cuerno? Ah, pues para eso está el divorcio, porque yo que voy a andar aguantando, eso era antes, las viejas. ¿Y dónde está el amor que decías que le tenías? Ay, no, me está haciendo manita de puerco. No te estoy haciendo manita de puerco. No te estoy haciendo manita de puerco, te estoy enfrentando a lo que un día juraste, o juraron los dos, que él falló, ya ve, fue él. No, yo que voy a aguantar, y no te estoy diciendo aguanta, ¿eh? Pero que te enfrentes y que no sepas que es tan fácil el divorciarse de una persona. Mira, algo que nos debe de motivar, y que sea que estés en problemas por tu pecado o por obedecer al Señor, es el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos 2 y 3. Mira lo que dice. Ya me lo robaron. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjate, en donde ya no va a haber ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni lloriqueo, ni nada, es en el cielo. Y tu fe está siendo probada cuando entras en tribulación por amor o por causa del Señor, para ese momento que todavía no vemos ni tú ni yo. Y que estoy seguro, o casi seguro, que ninguno de los que estamos aquí en esta iglesia, o que asistimos a esta iglesia. Eso es lo que nos debe de mover. Por eso, cuando nos encontremos en tribulación causada por nosotros mismos o causada por causa del Señor, no debemos de sentirnos como que arrastramos la cobija, como que ya no vale la pena creer en el Señor, ya no vale la pena venir al Señor, sino al contrario, debemos de fortalecer nuestra fe, porque decimos, Señor, aquí lo estamos padeciendo, pero mi esperanza es que cuando estemos delante de ti, no va a suceder. Finalmente, 1 Corintios capítulo 13, versos 12 y 13 dice lo siguiente. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Sabes cómo eran los espejos en la antigüedad? Eran de bronce. Los de ahora son de vidrio y tienen una capa de plata, que es lo que hace que te reflejes perfectamente. Pero antes esto era un espejo. Entonces, pues eso de que échate una peinadita y, oye, es que veo como que tengo gallo. Pues sí, pues es que está deforme el bronce. Es decir, no ves con la misma claridad, ni el mismo reflejo, no entiendes si estás bien peinado o no estás bien peinado. A eso se refiere el apóstol Pablo en este primer versículo que estamos leyendo. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿cuándo es entonces? Apocalipsis 21, 2 y 3, cuando estemos con Él. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, o sea, lo que enseño no es que entienda todo, ni el apóstol Pablo lo entendía todo, ni ninguno de nosotros lo entiende todo. Pero dice, ahora conozco en parte, o sea, una parte chiquita es la que enseño, es la que predico. Pero entonces conoceré como fui conocido. Yo aquí me creo una salsa, una chucha cuerera. Pero allá cuando esté en el cielo va a decir, no, chavos, si fue pura misericordia, porque te creías bien salsa y en realidad no le atinabas a nada. Y dice verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fíjate, ahorita que estás aquí viviendo, tenemos tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y te digo otra cosa, cuando estemos en el cielo, no vamos a tener más que una de las tres. ¿Sabes por qué? Porque ¿para qué quieres fe si ya lo estás viendo cara a cara? ¿Para qué quieres esperanza si ya estás llorando recostado sobre su pecho? ¿Para qué quieres esa esperanza si ya la tienes? Lo que tú esperabas ya llegó. Por eso lo más importante es el amor. Por eso tanto insisto en que no pongan los frijoles en domingo a la hora del culto. Para que entonces sí te relaciones en amor con todos los que estamos aquí, porque de la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es el único que va a prevalecer? Eso no se va a acabar allá. Eso no se va a acabar allá. Vamos a ponernos en pie. Primero, tienes que reconocer si la situación de falta de trabajo, de falta de casa, de falta de lo que sea, es causada por tu pecado. O si es causada porque predicas el Evangelio. Porque puede ser que en tu empresa te recorten, te digan, ¿sabes qué? Te vas. Y sea causado por un recorte de personal a nivel mundial, o sea causado porque a tu jefe le caes gordo que andes predicando el Evangelio en la hora de la comida. No a la hora del trabajo, a la hora de la comida. Si es esto, ten por sumo, sea cualquiera de las dos. Si es por causa de pecado, arrepiéntete, restaura, rezarse el dueño,
la falta, el daño que has causado y arrepiéntete. Pero si es por causa del Señor, ten por sumo gozo que te halles en diversas tribulaciones, sabiendo que el hallarte en diversas tribulaciones va a producir en ti paciencia de ver cuando seas llamado al rostro del Señor. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que estas palabras que hemos escuchado hoy no solamente las escuchemos, sino que seamos hombres y mujeres hacedores de ellas. Que nadie en medio de nosotros, Señor, diga que está arrastrando la cobija, que está arrastrando los pies, que se siente mal, que ha sentido que su fe ha venido a menos. Que cada uno de nosotros en esta hora, Señor, tomemos nuevos aires, nuevos bríos, y que entendamos, Señor, que si somos atribulados es por causa de tu nombre, para estar cerca de ti en el momento oportuno. Para que cada uno de nosotros, Señor, sepa y seamos fortalecidos, esperando el momento en el que te veamos cara a cara. Bendícenos pues a cada uno, Señor, según nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.